Buenas tardes, soy Brian Alexander Varela. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Producción Industrial en la Universidad Tecnológica de Honduras, donde estoy cursando la asignatura Filosofía impartida por el catedrático Guillermo Brand. En calidad de la tarea estoy presentando este video relacionado al tema el vitalismo, el problema de la vida. ¿Qué es el vitalismo? Es la posición filosófica que caracteriza por postular la existencia de una fuerza o un impulso vital sin que la vida no podría ser argumentada. Se trataría de una fuerza científica distinta de la energía estudiada por la física y otro tipo de ciencias naturales, que es actuado sobre la materia organizada, daría por resultado la vida. Esta postura se opone a las explicaciones mecanísticas que presentan la vida como fruto de la organización de los sistemas materiales que sirven de base. Características generales del vitalismo. La filosofía vitalística tiene como primera decisión de las filosofías tradicionales entender la realidad como proceso, sin hacer metafísica. Tratan del ser dividir, es decir, son herederos de Heráclito. El antropológico de la libertad no es solo caracterizada de la voluntad, sino esencia del ser el hombre. Además, abandona el concepto tradicional de la razón abstracta, especulativa o científica para considerar la razón como vital e histórica. El vitalismo tiene dos principales manifestaciones. La primera de carácter científico, cuyo portavoz principal es Hans Driesch, según lo cual la reacción contra el mecanismo materialista que propugna la reductibilidad de lo vivido a los procesos físicos y químicos de la materia inerte. Postura la existencia necesaria de un principio vital ajeno a la materia que explica los complicados fenómenos de la viviente. La segunda manifestación es de carácter filosófico y es la que primordialmente se llama vitalismo o filosofía de la vida. A esta se le debe la filosofía que consiguiera alejarse de la vida, de las instrucciones científicas, sobre todo lo físico. Ante el fracaso del mecanismo cortesiano de la explicación de la seguridad del organismo, el vitalismo empieza a expandirse por Europa a finales del siglo XVIII en la biología. Este cuadro teórico tuvo un momento fecundo porque aportaba lo vivido del mecanismo y, y las explicaciones casuales reductivas del pensamiento cortesiano del siglo XVII, sin caer en la sobriedad actual. En sentimiento estricto de teórica, el vitalismo designa en la escuela de Montpellier y su principal exponente, Paul Joseph Bert. Esta sinopsis fue descartada de la mayoría de los científicos del momento, que se sintetizó con un compuesto orgánico, la urea, a partir de compuestos inorgánicos en 1928. Posteriormente le escribió a Berzoulis diciéndole que habían sido testigos de una gran teoría de la ciencia, la muerte de una vía sinopsis por el hecho de la bella urea. Años después, William diría que el vitalismo es parte de la base de un gran número de pseudociencias. Terminó utilizando este caso de manera peyorativa. Sin embargo, en la actualidad hay de actividades filosóficas del vitalismo. Principales filosóficos del vitalismo. Henry Bergson, a principios del siglo XX se produce una fuerte reacción ante el positivismo con el fin de establecer una reactividad del ser humano a la naturaleza. Encontrar ciertos ámbitos, valores estéticos y mentales, la libertad del finalismo que constituye el mundo del espíritu y hallar caminos que sean distintos a las consecuencias naturales que hacen esos ámbitos. Estos hechos también son reales puntos centrales de la reafirmación. La filosofía se puede ser absorbida por la ciencia, tiene problemas y procedimientos distintos. La especialidad del hombre interactúa, incluyendo la modernidad de la ciencia y la reflexión. Necesidad de un método propio que escucha la voz de la conciencia. Friedrich Nietzsche, el vitalismo de Friedrich Nietzsche constituye la corriente más externa dentro de la filosofía de la vida, influido por Distinguer. Distingue entre realidad aparente física, que es el mundo de los fenómenos de los seres finitos e individuales. Uno de los vivientes primordial e infinitos, y por eso se dice todos los seres individuales son como olas momentáneas que se elevan y se hunden en el gran mar de la vida. Paul Joseph Barthabé,
Berthe es médico y filosófico francés, fue uno de los principales representantes de la escuela de Montpellier, desarrollando el concepto de principio vital, príncipe vital, una fuerza inmaterial e indestructible que anima a los seres vivos y es fundamental para la salud y la enfermedad. Para Berthe, este principio era distinto del alma y constituida de la ciencia de la vida. Origen del vitalismo. El vitalismo como corriente del pensamiento tiene raíces que se remontan a la antigüedad, aunque su consolidación tiene como teoría su eje principal durante el siglo XVII y el siglo XVIII. Antigüedad y filosofía clásica. En sus inicios el vitalismo se basó en la filosofía griega configurada como Aristóteles ya tenían ideas que podrían considerarse propulsoras del vitalismo, hablando de su principio vital o alma, psique, que infundían vida a los seres vivos y distinguían de la manera de la materia inerte. Esta noción se contraponía a las visiones más mecanísticas y atónicas de pensadores como democráticos. Renacimiento y temporánea del modernidad. El Renacimiento y la llegada de la modernidad, la visión del mundo y de la vida comenzó a cambiar a pesar de que el mecanismo ganaba terreno con figuras como Descartes proponiendo que los animales eran como máquinas, sugiriendo voces que argumentaban que existían aplicaciones que eran insuficientes para abarcar el misterio de la vida. Siglo XVII. Consideración del vitalismo. En el siglo XVII marcó el punto de inflexión con el vitalismo adquiriendo una forma más definida en contraposición del mecanismo. Médicos y filosóficos como Georg Ernst Strauss propusieron que las funciones vitales no podían ser explicadas solo por interacción física y química, postulando la existencia de una fuerza vital que diría los procesos y vitales. En el siglo XVIII, el vitalismo en la biología. En el siglo XVIII, veo el vitalismo como considerarse aún más, especialmente en el campo de la biología. Con la escuela de Montpellier en Francia liderando el movimiento, figuras como Paul-Joseph Bert argumentó en contra de los recuerdos de la organización vividos a meros mecanismos, insistiendo en la necesidad de una fuerza vital que explicaría la organización y la fundación de la vida más allá de la materia inerte. Críticas y evaluación. A pesar de su popularidad, el vitalismo comenzó a enfrentar críticas significativas a finales del siglo XVIII durante el siglo XIX, especialmente con la llegada del descubrimiento químicos y biológicos que ofrecían explicaciones mecánicas para fenómenos previamente atribuidos a la fuerza vital. La síntesis de compuestos orgánicos a partir de inorgánicos como la urea fue un golpe particular duro para la teoría del vitalismo. El vitalismo como corriente filosófica y científica ha marcado profundamente la manera en la que entendemos la vida y su origen. A través de su enfoque en la vitalidad heriente y la fuerza vital que anima a todos los seres vivos, el vitalismo nos invita a contemplar la complejidad y el misterio de la existencia misma. Aunque ha sido cuestionado y debatido a lo largo de la historia, su influencia perdura en nuestras reflexiones sobre la biología, la ética y la conexión entre el ser humano y el universo. En la última instancia, el vitalismo nos recuerda que la vida es más que la suma de sus partes físicas y químicas. Es un fenómeno que desafía nuestras definiciones y nos invita a explorar continuamente los límites de nuestro entendimiento. Muchas gracias.